Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, es un placer estar aquí con todos y todas para hablar de algo que desde nuestro punto de vista se habla demasiado poco. Mañana es día 6 de diciembre y es el Día de la Constitución. Entonces se hablará mucho de la Constitución, de lo importante que es la Constitución, de lo constitucionalistas que somos o que dejamos de ser. Pero la Constitución es del año 78 y hay muchos aspectos que nosotros entendemos que deben cambiarse y que deben mejorarse. Y uno de ellos, del que se habla muy poco, es sobre el derecho al medio ambiente. Una cuestión que desgraciadamente está demasiado lastrada por el día a día y que nunca se habla de ello con la urgencia que debería hablarse, porque realmente es la situación ambiental en la que vivimos, es probablemente de las crisis más graves en las que estamos inmersos y, sin embargo, siempre estamos hablando de otras cosas, ¿no? Solo, desgraciadamente, parece que ocupa las portadas cuando llega una dana y entonces llega la tragedia, pero entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Yone Belarra esta iniciativa porque es ella quien plantea esta idea y desde luego a nosotros desde Alianza Verde nos parece también muy oportuno abrir este debate también en España, ¿no? Es decir, esta Constitución que tenemos, cómo está protegiendo el medio ambiente, lo está protegiendo de manera eficaz o realmente es una herramienta que con sus fortalezas y sus debilidades, sin embargo, no está haciendo suficiente. Sabéis que la Constitución tiene un artículo, el artículo 45, por el cual se garantiza el derecho de todos los españoles y las españolas a disfrutar de un medio ambiente en condiciones y habla de la obligación de las administraciones públicas a garantizar ese derecho, ¿no? Sin embargo, si uno mira hacia atrás, en estos, no sé si son 45 años ya que tiene la Constitución en vigor, pues no podemos decir que se haya garantizado ese derecho al medio ambiente. Si pensamos en las grandes, más allá del contexto internacional, si pensamos en las grandes crisis ecológicas que hemos sufrido, pues realmente creemos que el medio ambiente ha sido el pagano más débil de un modelo de desarrollo que ha puesto como prioridad pues otras cuestiones, ¿no? Así hemos vivido, por ejemplo, crisis muy agudas, por ejemplo, la crisis del vertido de las minas de Andalcóllar, donde 5 millones de metros cúbicos de residuos mineros se virtieron cuando se rompió la balsa de la mina de Andalcóllar en el entorno del Parque Nacional de Doñana, 5 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos mineros, y sin embargo, ninguna empresa, la empresa propietaria de la mina, que era la empresa Boliden, no ha pagado ni un euro por ese daño, ¿no? Es decir, ni se garantizó la adecuada protección del medio ambiente, ni tampoco se castigó a quienes eran responsables. Si analizamos otra de las grandes crisis ecológicas de los últimos años, que fue la crisis del Prestige, pues ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Ahora bueno, se ha abierto la polémica de si el pueblo salva al pueblo o si además hace falta ayuda de las instituciones públicas. Nosotros pensamos que hace falta ayuda de las instituciones públicas, pero cuando pensamos en el Prestige, pues nuevamente vemos que fue la gente, fuimos las personas voluntarias quienes estuvimos allí limpiando con nuestras manos prácticamente las costas gallegas, ¿no? Ante la dejación de esas administraciones que constitucionalmente estaban obligadas a responder, ¿no? Ahora, como consecuencia de una situación todavía más grave, la situación global de cambio climático, pues nos hemos encontrado con la dana, ¿no? Y hemos visto un poco lo mismo, ¿no? Cómo la administración pública, en este caso la Generalitat Valenciana, en vez de actuar como debería haber actuado, respondiendo a las alarmas que se habían dado desde la Agencia Española de Meteorología, por el negacionismo
que tiene la derecha española, pues prefirieron esconder la cabeza debajo del ala, ¿no? Y dijeron eso de, bueno, esto no puede estar pasando y por lo tanto yo sigo en mi comida, o porque esto no puede estar pasando, ¿no? Cuando la gente se estaba ahogando y estaba muriendo, ¿no? Nuevamente las administraciones dejaron abandonado al pueblo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en la Constitución en materia medioambiental se está incumpliendo y además tenemos que abrir el debate, y es lo que tratamos de hacer hoy, sobre cómo podemos mejorar esa Constitución para ponerla al día y para hacer que realmente garantice los derechos del medio ambiente, ¿no? Ya hay constituciones en otros países, ahora seguramente otros ponentes hablarán del tema de Bolivia, del tema de Ecuador, incluso de Bután. La Constitución de Bután obliga a que el 60% de su territorio se conserve como territorio virgen, ¿no? Por lo tanto, en tiempos de grave crisis ecológica es necesario poner al día las herramientas constitucionales, las herramientas que tenemos, y una de ellas es la constitucional, ¿no? Hay un libro de Martín Pallín, que seguramente conoceréis, que habla un poco de todo esto, ¿no? De la necesidad de defender los derechos de la tierra desde el punto de vista de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, el camino ya ha comenzado y ahora se trata de aportar, nosotros y nosotras, desde nuestra fuerza, cuáles son esas medidas que la Constitución debería tener en consideración para asegurar la defensa de la tierra. Tenemos algunas iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, en la pasada legislatura conseguimos aprobar la Ley del Mar Menor. Aquí está Javier Sánchez Serna, que seguro que nos hablará un poco de la situación del Mar Menor, otra de las grandes tragedias ecológicas de este país, como lo es también la degradación del Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, ¿no? Un espacio natural que precisamente en este momento la comunidad científica nos está advirtiendo de que los daños por el agotamiento del acuífero están afectando ya a las especies, a todas las especies, y bueno, y también en definitiva a las personas, porque como dijo el jefe indio Seattle, todo lo que hagamos a la tierra lo hacemos a las personas, no lo hacemos a los hombres. Entonces creo que es importante esta reflexión. Así que yo, sin más, pues voy a presentaros a quienes nos están acompañando por el orden que intervendrán, y a partir de ahí pues empezaremos este debate que a mí me parece apasionante, ¿no? En primer lugar, empezando por la izquierda, Rosa Tristán. Rosa es periodista, lleva trabajando en temas medioambientales pues muchos años. Yo ya no sé desde cuándo, pero bueno, está en todas las batallas y su visión pues va a ser muy interesante. Javi Sánchez Serna, ya le conocéis, es diputado de Podemos en Murcia, y bueno, pues su visión desde una comunidad autónoma como Murcia, donde el lado oscuro tiene tanta fuerza, pues seguro que será muy interesante. Paso ahora a mi derecha y a Yone la dejo para el final. Está Aura Peralta, que es de Extinction Rebellion, una organización, digamos, de acción directa no violenta para alertar sobre la crisis ecológica. También es interesante la experiencia de las organizaciones sociales y cómo se está produciendo un aumento de la represión, precisamente en momentos de más crisis y en momentos que hace falta pues más acción en defensa del medio ambiente, es cuando está más aumentando la represión contra los movimientos sociales, y seguro que su visión será interesante, ¿no? Y por último, Alberto Coronel, que es de Rebelión Científica, una organización de científicos que no se quedan en el laboratorio, sino que salen a la calle a reclamar medidas contra el cambio climático. Y bueno, pues cerrará el acto Yone Belarra, que es en fin, secretaria general de Podemos, y sobre todo es una política de izquierdas que tiene muy claro que la lucha contra la crisis ecológica
debe ser un elemento vertebrador de la izquierda, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque me parece que quizás, haciendo un poco de autocrítica y mirando al pasado, pues la izquierda ha adolecido de cierta falta de compromiso en la lucha ecologista y desde luego no es el caso de Yone Belarra, una persona que desde que nos conocemos desde hace mucho, siempre, yo recuerdo el primer acto que hice con ella en Navarra, en las elecciones de 2015, ya estuvimos hablando, ya fue para hablar de las energías renovables y del cambio de modelo energético, es decir, que ya ella, desde el primer momento, desde sus primeras acciones políticas, ya estaba comprometida con el medio ambiente. Y es, como digo, quien ha introducido este debate, esta cuestión, que a mí me parece que es imprescindible, además es muy oportuno hacerla hoy. Así que, bueno, yo ya me callo con una última reflexión, que es, efectivamente, lo que está ocurriendo en nuestro planeta genera miedo, pero nuestra respuesta no tiene que ser de miedo, sino que tiene que ser con la acción frente al miedo. Y sin más, le doy la palabra a Rosa Tristán. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias por invitarme a este acto. Como decía Juancho, bueno, nos conocemos desde hace un montón de años cuando él era director de Greenpeace España y yo ya me dedicaba a escribir de estos temas de medio ambiente y de ciencia, porque yo siempre tengo un poco la visión científica también en la cabeza, porque creo que es la ciencia y son los científicos y las científicas los que están haciendo el diagnóstico de lo que está pasando y bueno, es importante recordarlo, sobre todo ahora que algunas de estas personas están sufriendo ataques tremendos por redes sociales, amenazas, en fin, en una situación bastante preocupante, ¿no? Y bueno, aunque ya Juancho lo ha mencionado, yo sí que diciendo, bueno, ¿y qué les cuento yo un poco de la Constitución, ¿no? Y de una Constitución ecologista, ¿no? Entonces, efectivamente existe un artículo en la Constitución que, como decía Juancho, yo lo traía aquí para leerosle ya, como lo has casi resumido, pues no sé si hacerlo, aunque sí que hay un punto, ¿no? Aparte de ese de que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Hay otro punto que dice: los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y luego está lo de las sanciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que es evidente que la utilización racional de todos los recursos naturales en este país pues deja mucho que desear en estos momentos. Lo vemos sobre todo porque estamos en una zona geográfica de este mundo. Nos ha tocado tener una península lindando con África, un sitio muy propenso a la desertificación, ya de por sí, sin necesidad de que hubiera cambio climático. Ya con el cambio climático todo se acelera y con ello, claro, es que tenemos un grave problema, por ejemplo, con el agua dulce y, sin embargo, pues todo indica, así lo dicen los diagnósticos, ¿no? de todas las personas que están trabajando en zonas como Doñana, por ejemplo, y bueno, en Castilla-La Mancha también, en Ciudad Real, cerca de las tablas de Daimiel y toda esta zona, pues que la estamos malgastando y no solamente la estamos derrochando con regadíos en extensivo en un país que era principalmente de secano, sino que además la estamos contaminando. Entonces, bueno, respecto a los recursos naturales parece que nos queda muchísimo por mejorar y que es un derecho que viene ya reconocido en teoría en la Constitución y, sin embargo, realmente no existe, ¿no? Y como ese, pues el derecho a respirar un aire limpio. Venía escuchando ahora que hoy ha habido un tirón de orejas a municipios que han recibido subvenciones públicas para poner en vigor zonas de bajas emisiones y han cobrado estas subvenciones públicas y, sin embargo, no han puesto en marcha estas zonas de bajas emisiones contaminantes, que al final es el aire que estamos respirando y que también la ciencia nos ha dicho que está provocando muertes cada año en este país, no solo la DANA, porque claro, el otro día que estuve en un encuentro
de las aseguradoras, que estuvieron hablando mucho de catástrofes naturales y lo que supone el tema de los seguros en el caso de una catástrofe como esta, Dana, pues se hablaba, pues eso, ¿no?, de miles de millones de pérdidas, y había quien decía, bueno, y luego están, cuando no ocurren esas grandes catástrofes, esos fenómenos extremos tan evidentes, pero que son también extremos como las olas de calor, y no solamente generan muchísimas muertes, que a veces son difíciles de contabilizar, porque uno va al hospital y, bueno, se ha muerto en plena ola de calor, pero exactamente ha sido por la ola de calor, pues a veces es difícil, pero sí que es cierto que cuando hay una ola de calor muere mucha más gente, y además se va al garete la producción agrícola en ese momento, que también está generando muchísimas pérdidas en el caso de los seguros agrarios. Es decir, estamos en un territorio muy vulnerable, nos lo está diciendo el diagnóstico de muchísimos trabajos científicos. En teoría teníamos un límite, que a ese era como el que, bueno, no podemos llegar a superar la temperatura media del planeta, 1,5 grados. Que yo a veces, cuando escribo estos artículos, digo, la gente se pensará, bueno, total, 1,5 grados más, pues tampoco es tanto, entre 16 y 17,5, pero es que no es así, es que es 1,5 grados a nivel global, y nosotros, por desgracia, estamos viviendo en un país donde ese 1,5 grados se multiplica. Y resulta que en verano no tenemos 1,5 grados más, sino 3 más. Y resulta que este mes que acaba de terminar, de noviembre, ha batido todos los récords que había hasta este momento. Y resulta que ya hemos superado este 1,5 grados, que era como el límite que se marcó en París, porque nos lo ha dicho Copérnicus, que este año claramente se va a superar ese límite, ¿no? Entonces, evidentemente necesitamos una amplia reflexión sobre todo esto, porque afecta a la salud, pero también afecta a la economía. En este trabajo se decía, y es que afecta hasta la cesta de la compra, porque cuando hay una gran sequía en este país, al final importamos cosas, decimos, ostras, es que cómo ha subido el aceite, es que fíjate. Y claro, es que todo tiene que ver al final con lo mismo, ¿no?, con lo más cotidiano. Y bueno, pues respecto a qué iniciativas hay en otros países similares, pues como decía Juancho, existe una constitución, realmente en el mundo, que sí que reconoce los derechos de la naturaleza en su Carta Magna, ¿no?, que es el caso de Ecuador. Desde luego, desde entonces han ocurrido grandes cambios en Ecuador. Realmente no han ocurrido grandes cambios, pero sí que, por ejemplo, luego hubo un referéndum porque todos los pueblos indígenas que viven en la zona de la Amazonía decidieron que no querían que se explotara el petróleo dentro de una reserva muy importante que hay allí, y al final ganaron ese referéndum y tuvieron que suspender las explotaciones petrolíferas en esa zona. Es decir, a veces se consiguen cosas cambiando cosas y reflexionando sobre ello. En el caso de Bolivia, que también comentabas, es más parecido un poco al nuestro. Se reconoce también que todo el mundo tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano, saludable, y desde luego eso también es importante. Quizá cuando se reconoce expresamente los derechos de la naturaleza en sí misma, al margen ya de nosotros y del impacto que tiene sobre nosotros, pues ganamos más, porque la realidad es que no estamos solos en este planeta, lo compartimos con muchísimas otras especies de las que además dependemos, y que además se están extinguiendo en unas tasas increíbles, y se está acelerando. Hoy mismo, creo que lo puedo contar ya, porque a las 8 se desembargaba otra investigación muy interesante en una revista muy importante que se llama Science, que es donde todos los científicos del mundo publican, bueno, todos no, los que les dejan, que suelen ser los mejores estudios científicos, ¿no?, publican sus artículos, y viene a decir 1.500 investigadores que, bueno, pues que resulta que las tasas de extinción de la fauna de la que dependemos, de los polinizadores de los que dependemos, etcétera, se van a incrementar con cada gradito más que suba la temperatura en unos porcentajes espectaculares. Así que sí que realmente es un tema sobre el que los que llevamos mucho tiempo escribiendo, pues nos gustaría que estuviera más desde luego en las instituciones y sobre todo en la sociedad, y que seamos conscientes de que entre todos tenemos que cambiarlo, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy aquí. Mañana celebramos, es un decir, otro día de la sacrosanta Constitución del 78 y nuestra secretaria general, Ione Belarra, decía, bueno, mañana estamos invitados a un acto donde de nuevo se nos dirá que tenemos una democracia plena, que la Constitución es un candado que no se puede tocar, frente a un mundo que estamos viendo donde se multiplican las crisis. Ya los expertos hablan de policrisis, ¿no? A la crisis ambiental, a una crisis económica que nunca se fue para las clases trabajadoras, pues se suma un régimen de guerra que prácticamente nos está asomando a una tercera guerra mundial. Parece difícil, ¿no?, pensar que vivimos en tiempos normales para que esta Constitución, que representó la segunda restauración borbónica, pues pueda durar otros 40 o 50 años más sin necesidad de repensarla y sin necesidad de incluir pues, muchos nuevos derechos sociales, ambientales, de tercera, cuarta generación. Y por eso yo en la ejecutiva de Podemos soy el responsable de Horizonte Republicano, ¿no?, y de pensar estas cuestiones. Me pedía Ione que intentáramos pensar esta tarde, ¿no?, vincular el horizonte republicano con también la cuestión ambiental, la cuestión de la crisis ecológica, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en Constitución, a todos los hombres y mujeres que estamos esta tarde hoy aquí, también se nos viene a la cabeza la cuestión de la República, ¿no? Para quienes pensamos que el futuro pasa por dotarnos de una nueva institucionalidad, que de nuevo haga de la soberanía popular pues, su centralidad, que de nuevo piense, ¿no?, se atreva a pensar por nuevos derechos sociales y ambientales para las crisis que tenemos enfrente, pues estamos pensando en una república. Pero yo creo que se trata de pensar algo más allá de cambiar simplemente unos símbolos o una jefatura del Estado, ¿no? Se trata de pensar un nuevo proyecto de país. Yo creo que eso es lo que representó desde el principio Podemos, y que aunque las correlaciones de fuerza van y vienen, son más fáciles o son más difíciles, pero hay que seguir pensando en esto, ¿no? Al final el republicanismo es pensar en lo común, pensar también en lo común y en los bienes comunes. Y en España tenemos una monarquía borbónica que no es solamente una jefatura del Estado no hereditaria, ¿no? Yo creo que lo que representa la monarquía en España, y sobre todo los Borbones a lo largo de su historia, pues es un pegamento para unas élites económicas que han hecho del rentismo y que han hecho también del expolio a los recursos naturales y de un determinado modelo de acumulación de capital, pues su seña de identidad. Y la monarquía, primero de los Borbones en el siglo XIX y luego de Juan Carlos I, instaurado por Franco, y de su hijo Felipe VI, pues viene a ser pues, esa garantía a la continuidad de un modelo económico que no nos sirve porque precariza las vidas, mercantiliza cada vez más áreas de la vida que son fundamentales, que no deberían ser mercantilizables, desde la sanidad hasta la vivienda, pero que también supone un expolio muy fuerte al territorio y a recursos naturales que son fundamentales para el sostenimiento de la vida, ¿no? Yo creo que además, pensando, ¿no?, en estas charlas, creo que tanto la monarquía como un modelo económico capitalista depredador tienen un defecto en común, ¿no? Es lo que los antiguos griegos llamaban la ibris, ¿no?, el pecado de la ibris, de la desmesura, de no querer ponerse límites. Tenemos una monarquía, lo contábamos a raíz también de una petición que hicimos para que se desclasificaran los documentos del 23 de febrero, que teníamos una monarquía que vive en la opacidad y que no quiere los límites democráticos que les pudiera imponer la ciudadanía. Y también tenemos un modelo de acumulación en su mutación neoliberal que no quiere los límites que supone la democracia, que no quiere que haya límites pues, a esa mercantilización desaforada de nuestras vidas, que supone la mercantilización de la vivienda, de la sanidad, de la educación, y que desde luego le sobran todas las regulaciones ambientales. Lo que vamos a ver en los próximos meses con el gobierno de Trump es como los últimos límites, los últimos frenos que tenía ese capitalismo directamente para seguir explotando el territorio, para seguir atreviéndose con la energía nuclear, con el fracking, pues se van a eliminar y la crisis ambiental se va a agravar, ¿no?
Entonces, pensar justamente la República hoy, yo creo que también tendría que estar relacionado con todas estas cuestiones. Al final, el republicanismo en nuestro país siempre ha ido asociado a un nuevo modelo de país que diera respuesta a las crisis que tenía la ciudadanía. Y, desde luego, la crisis ambiental, el modelo extractivista y de expolio del territorio, pues es uno de ellos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de república, yo creo que la tenemos que pensar como un contenedor en la que ir introduciendo nuevos derechos laborales, feministas, sociales y ambientales, ¿no? Lo ha dicho Juancho y lo apuntaba bien. Ya somos la primera generación que ya no tiene que frenar el cambio climático, sino que lo tiene que enfrentar, porque lo está viviendo, ¿no? Lo vemos cada verano es más caluroso que el anterior y cada dana es más destructiva que la anterior. Y hasta ahora los gobiernos europeos, sobre todo, los gobiernos de corte neoliberal, lo que han hecho es poner parches, pensar que se puede abordar todo con un paquete de emergencias, pero no estamos yendo a la raíz del problema, que es un cambio en el modelo productivo y en el modelo energético, que no se puede hacer solamente por una cuestión mágica de confiar en los descubrimientos técnicos, sino que también tiene que venir con un cambio en las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales de consumo. Eso implica también tocar los privilegios para empezar, de las energéticas que son y las petroleras, que son las empresas que más contaminan. Yo hacía la reflexión, ¿no?, preparando un poco esta charla, de que a veces tenemos que ser conscientes de todo lo que hemos retrocedido, ¿no? En los años 70, incluso la socialdemocracia más moderada hablaba de tener unas empresas públicas de energía y, de hecho, las tenía. Ahora, el Partido Socialista no quería un impuesto a las energéticas. Estamos hablando de unas energéticas que, por la guerra de la OTAN en Ucrania, había acumulado en un año más de 10.000 millones de beneficios. Estamos hablando de beneficios extraordinarios, que puso un ligero impuesto para poder realizar esa transición energética de la que hablamos, de simplemente 1.000 millones, y eso, pues, Repsol, a través de sus tentáculos, ¿no?, del PNV y de las derechas catalanas, pues no lo admitía, decía que no podía perder esos 1.000 millones de beneficios. Entonces, justamente estamos viendo que hace falta, ¿no?, hace falta atreverse a pensar esta transición energética y esta transición ecológica en grande. Eso no pasa solamente por reciclar. Reciclar está muy bien a nivel individual, pero sabemos que el problema es de tal envergadura que hacen falta también transformaciones sociales y económicas. Eso siempre pasa por pensar, ¿no?, una nueva forma de relacionarnos y un nuevo modelo económico. A ver, he apuntado algo de... Siempre pierdo los papeles, perdonad. Es difícil. Me había imaginado una mesa que no existe. Yo efectivamente soy diputado por la región de Murcia. La región de Murcia es una región donde el sector agrícola y ganadero supondrá un 15% del PIB. Esa acumulación de capital se ha hecho en muchos casos sobre las espaldas de los inmigrantes, con una explotación voraz, pero también con un expolio tremendo de los recursos naturales, que va a hacer de la región de Murcia una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Son muchos los indicadores ecológicos que nos dicen que estamos a la cola, ¿no?, en cuanto a conservación de patrimonio, pero esa presión sobre nuestros recursos se ha dejado sentir en un caso que comentaba Juancho al principio, que es el del Mar Menor, ¿no?, y que todos conoceréis. El Mar Menor, pues, es un ecosistema único, es una laguna salada, la laguna salada más grande de Europa, y que por la presión del turismo, pero sobre todo de una agricultura intensiva, se ha convertido en lo que allí en Murcia llamamos una sopa verde. Los nitratos de la agricultura que se generan en todo el Mar Menor, una agricultura que ya no es de pequeños ni de medianos agricultores, estamos hablando de verdaderas multinacionales, se va filtrando a través de los acuíferos, llega al Mar Menor
Y está convirtiendo pues, el Mar Menor en una sopa verde que llevó, como sabéis, a 2 episodios de anoxia, en la que la propia fauna del Mar Menor bueno, pues, tuvo que salir del agua, salió todas esas imágenes de los peces porque no quedaba oxígeno prácticamente en el Mar Menor. Decíamos que el republicanismo es también la preocupación por lo común, ¿no? Por los comunes. Los comunes son aquellos bienes que nos atañen a todos, que son de todos pero no son de nadie, y que quizá por no ser de nadie no se les ha prestado en las constituciones liberales la importancia jurídica necesaria para defenderlos, ¿no? Uno de ellos pues, son nuestros mares o también nuestro aire, ¿no? Luego me puedo referir, pero en Murcia, por ejemplo, tenemos, junto con Madrid, es una de las ciudades más contaminadas donde prácticamente cada semana o cada 2 semanas saltan alarmas sobre la calidad del aire, sobre la contaminación del aire. ¿Quién protege el bien común del aire, ¿no? Esto también tiene que ser pensado desde una perspectiva republicana. Pero en el caso del Mar Menor no habían mecanismos legales para defender a un ecosistema único que estaba siendo destruido por ese turismo masificado y también por la agricultura intensiva. Y fue muy importante la iniciativa de unos profesores de la Universidad de Murcia, junto con asociaciones ecologistas, junto con la sociedad civil, que lanzó una iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Dotar de personalidad jurídica al Mar Menor significa que la tierra, los territorios, nuestros ecosistemas también pueden tener derechos y al tener derechos puede haber un agente jurídico que los defienda y que también persiga a quienes están destruyendo a estos ecosistemas. Es una iniciativa que se inspiró en iniciativas similares que se habían impulsado también en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, y que reunió las firmas de más de 600.000 ciudadanos, no solamente de la región de Murcia. Aquí en Madrid se organizó mucha gente también para recoger esas firmas y que finalmente consiguió salir adelante con los votos de todos los grupos, menos los habituales, ¿no? Partido Popular y Vox. Vox lo llevó, de hecho, al Tribunal Constitucional, diciendo que no cabía algo así en la Constitución, y hace 2 semanas el Tribunal Constitucional dijo que sí había la posibilidad, una puerta abierta para ese reconocimiento de personalidad jurídica a ecosistemas que nos da, digamos, una vía para pensar los derechos ambientales de los ecosistemas. Entonces, bueno, ahora esta iniciativa tendremos que ver su recorrido. Al igual que pasa con los derechos feministas, pues el problema también son unos jueces que a veces no tienen la formación ni de género ni ambiental y que tiran al traste pues, todas estas demandas de la ciudadanía. Pero yo creo que es una vía interesante para poder seguir pensando esos derechos ambientales de 4ª generación que yo creo que tendría que tener una constitución, una nueva constitución republicana, ¿no? Una nueva constitución republicana que yo creo que tendría que hacer de la idea del límite una virtud, ¿no? El filósofo Immanuel Kant decía aquello de que donde no hay límite no hay racionalidad, ¿no? Pensar es un poco limitarse. Un discurso es uno y no otro porque tiene un límite respecto a otro, ¿no? Pues yo creo que justamente uno de los cambios fundamentales que tenemos que, digamos, adquirir para nuestro modo de consumo, para nuestro modo de producir, es que un capitalismo sin límites ya no es viable, ¿no? Ya no es viable para una humanidad emancipada en una tierra habitable. Y del mismo modo, también los poderes económicos de este país, con la monarquía al frente, tienen que tener también algunos límites que hasta ahora no le hemos sabido poner, ¿no? O no hemos podido ponerles, y por eso siguen en esta lógica ilimitada. Al final el capitalismo está muy ligado con la idea de no tener límites, de un crecimiento constante, de un... se piensa, pues eso, que puede haber un crecimiento perpetuo en una tierra, en una biosfera que tiene límites y que tiene recursos muy finitos. Por tanto, yo creo que a partir de estas ideas esbozadas, ¿no?, de límite y de derechos, de nuevos derechos ambientales y de derechos de los ecosistemas, podemos seguir ligando pues, la crisis climática a la cuestión también de un Estado nuevo y de una república para España. Nada más, muchas gracias.
Hola a todas, soy Aura Peralta, soy activista. Tengo que decir que no lo he sido siempre, de hecho llevo haciéndolo relativamente poco tiempo, solo año y medio. Exactamente un día después entré a Rebelión o Extinción, que la Fiscalía determinó que mi colectivo era terrorista. Mi vida estaba muy lejos de todo esto. Yo siempre he sido muy fanático de la ficción y quería ser escritor y había estado diseño de videojuegos y tal. Y de pronto la crisis climática empezó a agarrarme todas las noches de mi vida bien fuerte y a no dejarme dormir. Hasta el punto que una noche sobre las 4 de la mañana tuve que salir de la cama y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es este sentimiento? ¿Hay gente que lo tiene? Resulta que sí. Se llaman ecoansiedad, lo tenemos muchísimas personas y fue exactamente lo que me llevó a la lucha. Sé que estamos hablando desde una perspectiva de una nueva Constitución, lo cual me parece maravilloso, pero como nos han dicho antes de empezar, esta conversación es para iniciar un debate. Entonces creo que la mejor manera que tengo de empezar un debate es traeros las 3 demandas de nuestro colectivo. Y voy a ir en orden y explicándolos y eso va a ser todo, prometo ser breve. La primera de todas es decir la verdad. No podemos afrontar esta crisis sin empezar a hablar de lo que está ocurriendo, en los términos que está ocurriendo. Ha llegado un momento en el que no podemos utilizar un lenguaje moderado. Como bien ha dicho Rosa antes, hemos pasado ya el límite de seguridad de 1,5 grados. De hecho, estamos rozando el 1,6 ya este año. Y hace poco vi una entrevista en un podcast a Antonio Turiel que decía que había leído en un periódico que si el calentamiento de la Tierra sube a los 4 grados, bajará un 3% el turismo en España. Y respondía Antonio Turiel, no, eso que si subimos a 4 grados de calentamiento global, lo que va a pasar seguramente es que se mueran el 90% de los seres humanos de la Tierra. Estamos en 1,5. Y esto no estamos frenando, estamos acelerando. Que en el momento en el que empecemos a frenar, no vamos a frenar al momento. Vamos a tardar en llegar a una velocidad, bueno, pues, o a no una velocidad, a frenarnos ahí. Tenemos que dejar de hablar siempre lo escucho mucho en personas mayores que yo, incluso gente de mi misma edad, ahora que lo pienso también, que tenemos que dejar de hablar de, bueno, pero es que ese mundo no lo vamos a ver. No, ya lo estamos viendo. La Dana solo es el comienzo. Y esto se va a volver más intenso con el tiempo, el calor cada vez va a ser más intenso, las lluvias van a caer más fuerte y los ríos se van a alzar más alto. Veo bien toda la fuerza que se está haciendo desde Valencia para presionar para la dimisión de Mazón, pero esto no se puede quedar ahí. No se puede quedar en la dimisión de un político y ya está. Porque la crisis va mucho más lejos y genuinamente estamos en peligro. Y todas las personas que estamos en esta sala lo vamos a ver y lo vamos a vivir y lo vamos a sufrir. Y creo que para empezar a afrontar el problema tenemos que ser conscientes del punto donde estamos. Y eso me lleva a nuestra segunda demanda, que es actuar ya. No hoy ni mañana, ya. Las movilizaciones ciudadanas tienen que ocurrir desde hoy. Y está muy bien que luchemos por una nueva movilización, o sea, una nueva constitución, perdón. A veces las palabras se me van, pero soy majo. Está muy bien que luchemos por una nueva Constitución y que blindemos los derechos de la tierra, pero la crisis está ocurriendo ya y la estamos sufriendo ya y tenemos que bloquear acceso a fábricas ya y tenemos que parar este gigante del petróleo que se lo está tragando todo ya. Sé que esta urgencia a veces lleva a cosas muy chungas y os quiero alejar de ellas, pero es que nos estamos adentrando hoy en ese mundo tan oscuro. Y, por cierto, cuando digo que tenemos que actuar ya, no me refiero a las cosas que como individuos podamos hacer. Sí, es verdad, reduciendo el consumo de carne, viajando menos en avión o no viajando nada en avión. Son todo cosas que efectivamente ayudan, pero no son el centro del problema, porque el problema no está en el consumo, sino que está en la producción.
¿de qué sirve que yo use menos gasolina si se sigue consumiendo una barbaridad de gasolina al día? O que yo no compre carne en el supermercado si están las macrogranjas trabajando día y noche. Bueno, trabajando o aniquilando, pero bueno. Eso es un tema más complejo. No tenemos que apartar de nuestro camino todo lo que tenga que ver con bloqueos y sabotajes, y son cosas que suenan feísimas, yo lo sé, pero es que estamos hablando ya de supervivencia. Voy a ir ya al último punto, y antes de deciros cuál es nuestra tercera demanda, voy a hacer unas proposiciones en voz alta, ¿vale? A ver si os parecen bien o mal. Facilitar el aprovechamiento y reutilización de aguas en los edificios. Sensibilizar sobre el concepto de crecimiento. La creación de centros de reparación para alargar la vida de los productos. Promover las políticas públicas que potencien la producción y el consumo local y de proximidad. Esto que estoy leyendo en voz alta no son propuestas nuestras, son propuestas y las conclusiones de la Asamblea Ciudadana por el Clima. No somos nosotras, activistas informadas, que nos hemos obsesionado con esto, es la ciudadanía juntándose y trabajando por su propio bien y tomando decisiones, en mi opinión, muy acertadas. Por eso, desde Rebelión Extinción, nuestra tercera demanda son las asambleas ciudadanas. Además, que sean vinculantes, porque de nada sirve que la gente se hable y tenga ideas muy buenas si esas ideas luego no continúan, sino que se celebren asambleas ciudadanas por el clima y que luego, a partir de esas asambleas, se lleve al Congreso o donde tenga que llevar y se busque la manera de llevar a cabo lo que ha propuesto la ciudadanía. Por eso nos vamos a unir con otros colectivos a la propuesta de crear un Parlamento Ciudadano permanente. Antes de terminar, os he engañado, no tenemos 3 demandas, tenemos 4. O tenemos una que se llama la demanda cero. En todo este proceso y en este mundo feo al que llegamos, no podemos olvidarnos de nuestras compañeras de otros colectivos y de otras luchas, y no podemos olvidar todas las enseñanzas que nos ha dado el feminismo y la idea de poner los cuidados en el centro de la vida. No podemos olvidarnos de la gente que, en busca de unas energías renovables más verdes, están muriendo en minas de África niños de 5 años en esa búsqueda. No podemos olvidarnos de todas las personas que mueren cada día tratando de cruzar el mar Mediterráneo, porque un mundo más verde no puede existir sin justicia social. Y por eso nuestra demanda cero, la que engloba todo lo que hacemos, es la justicia climática. Eso es todo. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora me has quitado unas cuantas cosas, así tengo tiempo para decir otras. En primer lugar, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar y sentirse entre amigos, amigas, amigues, y lo que hacen los amigos es hablar con franqueza. Y eso es un poco lo que voy a intentar hacer yo. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño matiz acerca de quiénes somos en Rebelión Científica. No solamente somos gente científica movilizada, sino que somos gente de la sociedad civil, de la comunidad científica y de la academia, tratando de impulsar la desobediencia civil. Acciones de desobediencia civil para impulsar la acción climática. Entonces somos un poquito más abiertos, que no hace falta. Si queréis participar, no hace falta que tengáis un título de científico ni de doctor. Yo, de hecho, soy doctor en filosofía, especializado en temas de ecología política. Al igual que XR, nosotros tenemos 3 demandas, que es descarbonización acelerada, desde una perspectiva de justicia global, esta es la segunda, y a través de los mismos instrumentos de democracia participativa de los que hablaba Aura, a los que luego haré referencia. Pero me gustaría dar una imagen algo distinta de quiénes somos en Rebelión Científica para que se entienda mejor. Y para ello voy a hacer el contraste entre 2 historias, que es lo que vivimos en Valencia, donde una institución como la EMET avisó con mucha antelación de que se venía un peligro enorme,
y no se reacciona a tiempo por parte de instituciones profesionales, personas políticas que en realidad están más al servicio de una lógica de pensamiento económico y que están muy acostumbradas a restarle importancia a la gravedad. Es una especie de negacionismo encarnado que en realidad quien piensa solamente en términos económicos y no ambientales. Esta historia la conocemos, entonces es tristísima, no voy a insistir demasiado en ella, aunque sí que quiero recordar que en realidad la persona que mejor resumió lo que sucedió fue esta vecina de Paiporta, cuando llorando le dijo a la reina Leticia se podía avisar y no se nos avisó. Ahí está inscrito una ruptura entre los órganos científicos de previsión y los órganos políticos de reacción, que en realidad están dentro de nuestras sociedades incomunicados, precisamente porque hay terceros poderes, poderes extraños, que deciden qué respuestas se canalizan. Qué respuestas pueden ir desde la ciencia, ¿no?, que serían como los ojos de la sociedad, hasta el aparato musculoesquelético, que es el poder político, el que hace que la ciencia se convierta en una reacción política. Pero en todo caso, quiero contrastar esta historia de aviso y no reacción con una acción que fuimos a hacer en la Comunidad de Asturias, a ArcelorMittal, con el objetivo de hacer una protesta señalando la responsabilidad que tiene esta enorme siderúrgica en las emisiones, en la contaminación del aire, del territorio. ¿Y qué nos encontramos? Pusimos unos pequeños carteles que podrían haber pasado desapercibidos, nada que ver con un aviso de la EMET, y lo que nos encontramos el día que íbamos a ir hacia las instalaciones en Gijón fue un inmenso dispositivo policial. Obviamente no habíamos avisado de dónde era, habíamos tratado de poner señuelos, pero un dispositivo policial de más de 20 furgones de policía, todo repleto de coches de secretas y un maldito helicóptero. Un helicóptero para una organización activista que quería hacer una protesta pacífica en unas instalaciones. Ya veis qué daño podía generar eso. En cambio, ahí el Estado tuvo una capacidad de reacción tremenda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vivimos en sociedades mucho mejor preparadas para hacer frente a la protesta climática que a la crisis climática en sí misma. Y esto nos dice, en realidad, que no es un problema que no haya recursos para anticipar y para reaccionar, es hacia dónde están orientados esos recursos. Y es, obviamente, cualquier cosa que haga peligrar al crecimiento económico. Digamos que el sistema inmunológico del capital está absolutamente preocupado por cualquier cosa que afecte al crecimiento, pero las cosas que simplemente matan a personas, pues no preocupa tanto. ¿Qué instrumentos tenemos para hacer frente a este estado de desconexión? Porque desde luego no nos falta ciencia, tenemos ciencia de sobra, nos falta tecnología, tenemos unas tecnologías extraordinarias para hacer cohetes, satélites, inteligencias artificiales. Lo que nos falta precisamente es democracia. Nos falta esa conexión para que el conocimiento científico que hace la gente se canalice en reacciones del poder político. Ahora bien, en este encuentro queríamos hablar de una propuesta constitucional, porque es la fecha, pero yo, digamos, quiero ser un poquito discordante en que los instrumentos los vamos a conseguir encontrar por esta dirección. Obviamente es un proyecto que suscribimos y sería fantástico que la Constitución reconociese algo así como el derecho de la naturaleza en España, y siguiendo el ejemplo del Mar Menor. Pero quiero advertir dos cosas en este sentido. En España solo se ha modificado 3 veces la Constitución. Si no recuerdo mal, en el 92, se añadió una cláusula, sin más. En el 2011, el famoso artículo 135, en el que se blindó el principio de estabilidad presupuestaria, y en 2024, para quitar la referencia a disminuidos psíquicos de la Constitución y utilizar un lenguaje menos flagrante. Esto quiere decir que esta herramienta tiene una tasa de probabilidad muy pequeña, porque depende de la colaboración de grandes espectros del poder político que sabemos que tienen otros intereses, otras preocupaciones. Por eso queremos sumar, dado que esto es un diálogo, a que Podemos y que todos los grupos parlamentarios se sumen a las iniciativas de dar poder a las asambleas ciudadanas por el clima. Porque, como comentaba el compañero, no sé si sabéis más o menos cómo funcionan. Se hace una selección de unos 1000 ciudadanos a los que se les permiten permisos para excederse del trabajo, porque si no, no se puede estar asistiendo. Se les forma para que con asesoramiento científico tengan una idea de qué es lo que está sucediendo y luego, dialogando, sacan propuestas.
que pueden ser no vinculantes, como lo que pasó en 2022, o vinculantes. Fueron 172 recomendaciones. Aura ha leído varias de ellas, pero otra que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, la de la implementación de un modelo energético con control público y regulación de precios justos. Esto tuvo un apoyo del 96,74%. Quiere decir que estos instrumentos que sirven para canalizar la voluntad popular funcionan a la hora de definir qué es lo que debemos, qué es lo que podríamos hacer. Y cualquiera que diga, sí, habláis mucho de crisis ecológica, pero ¿qué podemos hacer? Mirad las 172 recomendaciones que salieron de la Asamblea de Ciudadanos por el Clima de 2022. A Podemos le pedimos que sea enfático y decidido en su capacidad como altavoz mediático para darle voz a estos instrumentos. Sabemos que se han hecho, lo teníais reconocido en el programa político, si no me equivoco, en la partición de transición energética, esta posibilidad de hacer consultas, pues expandirlo tanto en el texto como en el altavoz mediático, que como bien sabe Podemos es uno de los poderes más influyentes en la sociedad. Y con esto ya quiero acabar la última parte de mi intervención. Quiero pediros a todo el mundo que no caigamos en un engaño que nos están haciendo desde los medios de comunicación, que le voy a llamar yo el simulacro de polarización en torno a la cuestión climática. En España hay un consenso muy transversal de la ciudadanía acerca de la gravedad de la crisis climática y acerca de su naturaleza antropogénica e incluso a la idea de que tiene que ser apoyada aunque afecte al crecimiento económico. Esto llega incluso al 70% del electorado del Partido Popular. Del electorado, no de la acción del partido. Entonces, muchas veces van a querer pasar que no hay acción climática porque la sociedad está dividida. La sociedad está dividida, pero respecto a otras cosas, respecto a esto, no. Y así lo que se alimenta es la demofobia. Se alimenta la idea de que la gente, que yo vivo en la mitad lista de España y la otra mitad tonta es el origen de todos nuestros problemas. La sociedad no es el origen de nuestros problemas, es el origen de nuestras soluciones. En cambio, a través de los medios de comunicación, a través del simulacro del disenso, los partidos políticos están, sobre todo, y en este sentido hay que acusar a los que menos intereses tienen, que están más en el polo derecho del programa, pero también sabemos que afectan mucho a la indecisión del Partido Socialista. Estos partidos políticos tienen lealtades a entidades corporativas que son absolutamente distintas de la sociedad. Entonces, si yo pudiese sacar un elemento positivo de esto, es que la sociedad es mucho mejor de lo que pensamos a veces. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un placer estar compartiendo esta tarde prepuente con todas vosotras y vosotros. Quería darles las gracias a las ponentes, a los ponentes por acompañarnos hoy. Creo que han sido intervenciones muy interesantes y que además dan diferentes puntos de vista sobre un tema enormemente complejo. Yo quería plantear no solo algunas de las propuestas de Podemos en este sentido, sino también una reflexión más general sobre el porqué de este acto, ¿no? Y yo creo que el primer punto por el que hay que empezar es por donde se situaba, ¿no?, de alguna manera Javi hace un rato, y es que estamos en un momento en el que la crisis profunda que vivimos como sociedad va a tocar y va a hacer que las vidas de las personas sean incompatibles con este sistema económico, con esta forma de organización social. Cada vez más gente se está dando cuenta de que este sistema no funciona. Y eso, como os explicaba hace un momento, es una reflexión que gente que vota partidos muy diferentes puede hacer, incluso aunque después siga votando a esos mismos partidos, pero creo que cada vez más gente en nuestras sociedades se está dando cuenta de que este sistema económico, esta forma de organización social, no pueden dar respuesta a los problemas cotidianos de las vidas de la mayoría de las personas. Y eso tiene una vertiente internacional. Estamos en medio, y es evidente, de una ola reaccionaria salvaje en la que cada vez el líder de ultraderecha finalmente elegido en otro país es mucho peor que el que pensábamos que era el peor hace 4 años. Estoy pensando, por ejemplo, en Macri, ¿no? Y, sin embargo, esa ola reaccionaria no para de fortalecerse y de crecer y ha instaurado, como muy bien explicaba Javi, un régimen de guerra en Europa
llegando a puntos a los que creíamos que nunca íbamos a llegar, como una guerra en el corazón de Europa, que era impensable hace simplemente 5 años, pero que se traduce también en el peor genocidio en un siglo en Palestina, porque realmente se ponen los intereses económicos y los intereses de las grandes potencias internacionales y el objetivo de Estados Unidos de reinar sobre el conjunto del mundo por encima de las vidas de las personas, a pesar de que estemos viendo por primera vez un genocidio retransmitido en streaming. Ese es el contexto internacional. Y a nivel de nuestro país, yo creo que es muy evidente que mañana, 46 años después de la aprobación de la Constitución, la Constitución que tenemos en este momento ya no sirve. Y no sirve porque el régimen político que surge de esa Constitución ya no existe. No existe. El régimen político del 78 es un régimen bipartidista en el que el Partido Popular y el Partido Socialista se alternan en el poder, soportados por los dos partidos alfa de la derecha catalana y vasca. Y ese sistema de gobierno que ha funcionado durante décadas en España ya no funciona. Después del 15M, lo que tenemos en España es un porcentaje de ciudadanía recalcitrante, que se niega a volver al bipartidismo y que se niega a votar las opciones mayoritarias que ha habido hasta ahora. Un porcentaje de ciudadanía ineludible para la gobernabilidad de este país. Eso es lo que hemos visto en estos 10 años. Y hemos visto cómo las élites económicas, políticas, la derecha política, mediática y judicial, se organiza y se resiste contra esa transformación ciudadana, contra esa fortaleza democratizadora, sacando a bailar lo que sacan a bailar siempre cuando la burguesía piensa que está perdiendo privilegios, que es al fascismo. De manera que tengamos un sistema político en el cual la extrema derecha funciona como rol antagónico y convierte de nuevo a la socialdemocracia en el mal menor. Tienes que aceptar una socialdemocracia que no resuelve ninguno de los problemas fundamentales que existe ahora mismo en España y en el mundo, no aborda de manera valiente la emergencia climática, no da respuesta a las demandas feministas, no apuesta de verdad por la justicia social, es incapaz de enfrentarse a las élites económicas que están haciendo la vida invivible para millones de personas, pero como son mejores que estos que están enfrente, tienes que aceptar ese planteamiento. Nosotras nos rebelamos contra ese mal menor. Nosotras estamos aquí para construir una alternativa, para trabajar por un proceso constituyente en España, que sí, hoy parece lejano, hoy parece imposible, pero en Podemos hemos hecho posibles muchísimas cosas que nos decían que eran impensables. Nos dijeron que era imposible echar a Rajoy, que no había números, y le echamos. Nos dijeron que era imposible que la gente que pensaba como nosotras llegara al Consejo de Ministros y llegamos. Y no solo llegamos, sino que cuando llegamos demostramos que cumplíamos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Por tanto, ese régimen político del 78, que es al servicio del cual está esta Constitución, ya no existe y, por tanto, necesitamos un nuevo texto constitucional y un nuevo régimen político. A mí me parece que esta idea es crucial y, como muy bien apuntaba también Javi, el candado que mantiene unido, que mantiene tejido y atrincherado a ese régimen político es la monarquía. La monarquía es el candado de la Constitución, es el eje que estructura el conjunto de privilegios que llevan existiendo en España desde hace 8 décadas. Y precisamente plantear una nueva Constitución que apueste por un régimen político, que sea una república plurinacional, que apueste por una nueva Constitución ecologista y feminista, es el horizonte para el que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos políticos, porque solo con un nuevo régimen político se van a poder tomar las decisiones que necesitamos. Y como muy bien explicaban las compañeras y los compañeros antes de mí, no tenemos más tiempo. Esto es una urgencia democrática, porque si no, no va a haber vida que vivir, no va a haber planeta que vivir. La emergencia es ahora. Lo dijimos hace unos años también, cuando planteamos que es imprescindible que ese nuevo texto constitucional y esa nueva república recojan los nuevos consensos de nuestra sociedad hoy. Hoy, como muy bien se explicaba, hay un consenso mayoritario de que es imprescindible abordar la emergencia climática con valentía. Esas propuestas que se leían sobre las empresas públicas de energía
esa necesidad que identifica con total claridad la ciudadanía de que necesitamos un control público de la economía, que las administraciones públicas tienen que estar para poner el bien común por encima de los privilegios de las élites económicas, eso necesitamos que esté reflejado no solo en una nueva Constitución, sino en un nuevo régimen político, más democrático, que incluya también la democratización de la justicia, porque efectivamente un derecho, ya lo hemos visto en estos años, puede estar garantizado en una ley maravillosa, podemos escribir un artículo maravilloso de la Constitución que recoja, como estamos proponiendo hoy, los derechos de la naturaleza incluidos en la Constitución, que el derecho al medio ambiente sea un derecho fundamental, que el derecho al agua sea un derecho fundamental. Eso yo creo que tendría que estar escrito en nuestra Constitución, especialmente en un país que va a ser uno de los más afectados por la sequía y por la desertificación. Ese es el país que viene y el país con el que tenemos que construir un futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y eso solo va a ser posible si empujamos de verdad una verdadera democratización que cambie todo el sistema. Y cambiar todo el sistema implica, como decía antes, por ejemplo, la democratización de la justicia, que después esos artículos de la Constitución que nos gusten tanto se lleven a la realidad. Porque en este momento, en pleno siglo XXI, yo creo que es muy evidente para todas las que estamos aquí, los golpes a la democracia ya no se dan sacando a los tanques a la calle, como antes, por lo menos en principio, de momento, en Europa occidental. Como se hace es dando golpes judiciales. Y por eso tenemos a una derecha judicial que está completamente exaltada porque el Partido Socialista le mandó en julio el mensaje nítido de que, aunque no gobiernen, siguen mandando ellos. Eso es el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. El mensaje nítido por parte del PSOE de que siguen mandando ellos. Y necesitamos una judicatura en España que se tome en serio, como muy bien se explicaba, los derechos feministas, que se tome en serio los derechos de la naturaleza y que abandere esas demandas. No que esté siempre a la reacción, a la contra, al retroceso en derechos. Eso es fundamental. Insisto en que me parece evidente que necesitamos una nueva Constitución porque estos son consensos que están en la ciudadanía y que lo que falta es ser capaces de trasladar esas nuevas demandas al sistema político y, por supuesto, a la que es la Carta Magna, la máxima representación legislativa de nuestro país, que es la Constitución. Me parece que, por ejemplo, como se ha propuesto desde el equipo de Irene Montero en muchísimas ocasiones, el que en nuestra nueva Constitución se incluyera, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, es crucial, porque, como bien se dice, bastará cualquier tipo de crisis para volver a cuestionar los derechos de las mujeres. Y yo creo que esto es fundamental. Quería añadir una cosa, y es que me parece que también en un día como hoy las propuestas son importantes, ¿no? Yo creo que recoger un derecho fundamental, como insisto, como el derecho al agua en un país en el que la sequía va a ser la norma a partir de ahora, es imprescindible, que los derechos de la naturaleza tienen que estar recogidos en esa nueva Constitución y a mí, desde mi punto de vista, creo que en España debería existir una defensoría de la naturaleza homologable a la defensoría del pueblo que tenemos en este momento, con mejores herramientas, elegida por la ciudadanía, como hemos propuesto en muchas ocasiones también a la Defensoría del Pueblo, pero que efectivamente tengamos un órgano que se encarga de la vigilancia y de generar obligaciones a las administraciones públicas para proteger. Porque si tú tienes un bien común, como es la naturaleza, que quieres proteger, que realmente le das importancia, es fundamental que tengas herramientas jurídicas y legislativas para protegerle. Yo creo que las referencias internacionales que se han explicado son muy interesantes. A mí no me parece casualidad que los mejores ejemplos, las mejores referencias que tenemos sean de América Latina, porque efectivamente tenemos mucho que aprender de los países del sur, de los pueblos del sur, que tienen en general y en algunos casos específicos una cosmovisión que está mucho más en comunión que la naturaleza, que el capitalismo en el que nosotras mismas hemos crecido. Explicaba Javi también la cuestión de los límites. Yo creo que existe también una construcción de nuestra propia subjetividad como personas que hemos crecido en países occidentales enormemente individualistas,
que tenemos que incorporar esa nueva subjetividad, esa nueva sociedad que queremos ser, empezando por nosotras mismas, empezando por asumir también los límites, como decía, a nuestro consumo. Es verdad que las acciones individuales no pueden ser la norma, pero sí que es verdad que mucha gente organizada cambiando su forma de comer es una herramienta de politización muy poderosa, porque ahora mismo quien está consumiendo el 85% del agua, un agua que no tenemos en España, es el sector agroalimentario. Son las macrogranjas y es el sector agrícola, los regadíos hiperintensivos, las macrogranjas, eso la gente lo tiene que saber. La gente tiene que saber que la mayoría de la soja que se produce es para alimentar ganado, no para que la coma la gente. Entonces yo creo que la información, la acción, como decían las compañeras y los compañeros, y sobre todo tener claro el horizonte hacia el que nos movemos, me parece que es imprescindible, no perder la brújula. Efectivamente, a lo mejor estamos en un momento en el que es muy difícil y estamos, tengo que decir, muy solas en el Congreso de los Diputados, porque se ha instaurado esta visión del mal menor, de, bueno, hay que conformarse con esto porque lo de enfrente es mucho peor. Ya, pero es que la crisis, la emergencia climática tiene que enfrentarse ahora. Ya, pero es que las mujeres queremos que se acaben las violencias sexuales ahora. No queremos seguir sufriendo violencia sexual sine die hasta que se den las condiciones. Las condiciones hay que crearlas y las condiciones para la disputa política hay que crearlas. Entonces yo creo que actos como este, propuestas como esta, que pueden sonar utópicas, yo creo que no lo son. Es imprescindible tener claro el objetivo, tener claro a dónde nos dirigimos, que es hacia una república plurinacional que tenga una nueva Constitución, para poder diseñar los pasos que damos cada día con ese objetivo. Y termino ya con un último apunte que no quería dejar de hacer. A mí una cosa del superacto que tenemos mañana en el Congreso, una de las cosas que más me molesta de ese acto institucional es que toda la celebración, todo el reconocimiento sea un izado de bandera, un despliegue militar, como el 12 de octubre. Yo creo que, creo que tiene que haber una nueva Constitución y un nuevo régimen político, como acabo de argumentar, yo creo que si hoy celebramos la Constitución española, la que tenemos, lo mínimo sería que en el homenaje estuvieran las personas, que encarnan los valores, los mejores valores que tiene esa Constitución, que son los valores de justicia social, y creo que quien debería desfilar son las médicas, son los profesores, son las del SAT, es la gente que realmente encarna esos valores y que nos hace sentir orgullosas, de verdad orgullosas de lo que somos como país. Cuando hablamos de patria, a mí lo que me hace sentir más orgullosa es un bombero que se está jugando la vida para ir a apagar un incendio y rescatar a las personas. Una médica que, aunque tiene que hacer horas extra porque no le pagan lo que tiene que pagar, lo da todo por sus pacientes. Eso es lo que nos hace sentir orgullosas de nuestro país. Y luego yo creo que en ese desfile deberían estar también las víctimas de la represión franquista, porque los padres y las madres de esa Constitución no están en ningún partido político, están en la calle y es la gente que peleó en las calles para traernos la democracia. Así que creo que es lo mínimo que debería hacerse en vez de, otra vez, ese desfile militar que tanto les gusta. Así que nada, bueno, yo quiero terminar de nuevo agradeciendo su presencia aquí a todas las ponentes. De verdad ha sido muy, muy interesante escucharos. Creo que ese diálogo, honestamente lo pensamos en Podemos, ese diálogo entre la sociedad civil y los partidos políticos debería estar mucho más fortalecido, porque es solo así como avanza la sociedad. Nosotras en Podemos tenemos muy claro que sois la punta de lanza de la democracia, que precisamente si os están criminalizando, si os están castigando, es porque estáis apuntando en la dirección correcta y estáis señalando de verdad el problema y los privilegios de los de arriba. Por eso os criminalizan y por eso quieren que no sigáis haciendo vuestra tarea política. Para nosotros sois un ejemplo y un orgullo, así que muchísimas gracias por venir.